Muy buenas, mis hermanos en Cristo. Si este video ha sido inspirador para ti, pedimos que lo compartas con todos tus hermanos, con los pastores, maestros de la Grey del Señor, para que podamos así cumplir con el mandato del Señor de animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, porque la fuente de nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene pronto y esa esperanza gloriosa la tenemos todos los hijos de Dios. Así podemos cumplir ese mandato de animarnos y darnos esperanza unos a otros aquí en la tierra hasta que el Señor venga. Si no te has suscrito al canal, podrías también ayudarnos tildando la palabra suscribirse allí debajo del video, y nos ayudas también a seguir adelante en este ministerio digital que lleva la Iglesia Diestra de la Majestad. Saludos para todos, deseamos que el Señor te dé su bendición en abundancia y que Dios pueda enriquecer tus pasos cuando camines a la meta, que es la meta del supremo llamamiento, el llamamiento del Señor. Dios te bendiga y te animamos a seguir adelante. Y lo que hemos estado tratando en estos días, en esta serie y esta secuencia de hechos, desde los días de Noé, los días de Lot, los días del Señor Jesucristo y ahora los días de los apóstoles, y así van las cosas, hermano, así van las cosas. Cada día recrudeciéndose más, de tal manera que, insisto, hermano, y creo que en estos tiempos necesitamos insistir mucho más en que necesitamos estar firmes. Bueno, sigamos revisando entonces cómo va el comportamiento humano después de la intervención de Dios, porque cuando hablamos de los días de Noé con el diluvio, pues hablamos de una intervención directa de Dios hacia la humanidad. Hoy en día se habla mucho de intervención, sobre todo en Venezuela, que si van o no van a intervenir y todo ese tipo de cosas que pasan en la política, que no nos vamos a meter en eso nosotros aquí. Pero en los casos bíblicos, hermanos, que hemos estado viendo, es una intervención directa de Dios a la humanidad, a toda la humanidad, en el caso de los días de Noé. Luego viene la historia de los días de Lot, cuando Sodoma y Gomorra son intervenidas directamente por Dios, porque es Dios el que manda esos mensajeros a decirle a Lot: Lot, tienes que salir con tu familia porque voy a destruir esta ciudad. Y no hay vuelta atrás, la destrucción viene. Una intervención directa de Dios por causa de una situación inmoral en esas ciudades que produjo en Dios la decisión de la destrucción completa. Y así, casos en la Biblia donde no son generales como en los días de Noé, pero que son intervenciones directas de Dios sobre alguna persona o sobre un grupo de personas que no estaban comportándose como Dios esperaba que se comportaran. Ahora bien, hermano, luego, pues por supuesto tratamos en los tiempos de los días, saltamos de allí, de Sodoma y Gomorra, a los tiempos de Cristo, y vimos todos esos problemas, sobre todo religiosos, y también había problemas morales, porque también estudiamos los casos de la mujer adúltera, y bueno, todos esos casos donde habían problemas no solamente religiosos, sino también problemas morales y espirituales de las personas. Ahora, en los tiempos de los apóstoles, llegamos a ese momento y vamos a ver, después que el Señor Jesucristo se fue, cómo comenzó a fluir la iglesia y a moverse la iglesia, y qué problemas ocurrieron en esa iglesia y cómo iban las cosas en los tiempos cuando los apóstoles todavía vivían y cuando estaban en el pleno apogeo de la fundación de las iglesias que tenían que comenzar a fundar, porque el Evangelio tenía que regarse por todo el mundo, desde Jerusalén al resto del mundo. El Señor ya les había dado esa orden: Jerusalén, Judea, Samaria y bueno, hasta lo último de la tierra. Esa orden ya la tenían. Ellos sabían que tenían que comenzar esa obra porque tenían que llegar, la iglesia debe llegar hasta lo último de la tierra.
con el Evangelio de Cristo. Pero en esa tarea de llegar hasta lo último de la tierra, ¿qué pasó? ¿Qué son las cosas que comenzaron a suceder cuando estaban en esa tarea de llegar hasta lo último de la tierra con el Evangelio? Bueno, vamos a ir viendo. Por un lado, comenzaron, vamos a decir, no comenzaron, continuaron los problemas de tipo religioso. Por ejemplo, allí estaban los casos donde la iglesia fue plagada por algunos problemas de índole religioso y que de alguna manera comenzaron a aflorarse. Ahí vamos a estudiar el caso de Simón el Mago, que fue uno de los primeros corruptos que aparece en la iglesia, que quiso hacer mercadería del Evangelio. Y todavía ese problema lo tenemos, porque todavía hay gente que hace mercadería de los hermanos, con los hermanos, y empieza a sacarle plata a la gente y a los hermanos de la iglesia, que echen esto, que echen aquello, bueno, una cantidad de cosas. Ahora, además de eso, están los problemas de moral, los problemas espirituales. Y el primero de ellos que vamos a ver es un problema básicamente espiritual, que es el problema de Ananías y Zafira. Ahí aparece en los primeros capítulos del libro de los Hechos el caso de Ananías y Zafira, el capítulo 5. Vamos a buscar allí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, aparece el primer caso. Y allí está Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira vieron que muchos hermanos estaban dando sus bienes, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para que fuese repartido entre todos, porque ellos creían firmemente que el Señor Jesucristo regresaría en esa misma generación. Y entonces ellos dijeron, ¿para qué vamos a tener todo esto y todo lo demás? Por supuesto, eso no fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo que vendría pronto, porque para el Señor al final de cuentas un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que ahorita para el año 2000 han pasado 2 días nada más para el Señor. Entonces no tenemos por qué preocuparnos por eso, hay que seguir esperando. Ahora bien, el caso de Ananías y Zafira está así. Dice allí en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de los Hechos: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, dentro del relato se nota claramente que los dos estaban de acuerdo, porque dice sabiéndolo también su mujer. Ellos dos estaban de acuerdo en decir que la propiedad valía la mitad, o vamos a decir una parte, ¿no? Porque dice que sustrayendo una parte, no sabemos cuánta parte sustrajeron, y trajeron la otra parte a los apóstoles diciéndoles que habían vendido la heredad en eso. Ahora, por supuesto que esto de vender las heredades y de traerlas a la iglesia en aquel momento no era algo obligatorio. Eso sencillamente fue algo voluntario de quienes lo hicieron, porque entendemos por la forma como relata la Biblia las cosas que no todo el mundo hizo eso, sino algunos hermanos que hicieron eso. Bueno, Ananías y Zafira como que querían cierta, vamos a decir, cierta reputación de dadivosos, y mintieron para decir que habían vendido en tanto la heredad y guardaron una parte del monto en que habían vendido la heredad. Entonces el pecado no fue retener esa parte. En realidad la Biblia nunca dice que retener esa parte fue el pecado. El pecado fue haber mentido, y dice que habéis mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Porque se trataba de un asunto con la iglesia de Cristo, y por eso se habla de esa manera de haber mentido contra el Espíritu Santo. Entonces no era una obligación. Vamos a leer la siguiente parte. El versículo 3 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto en tu corazón? No has mentido a los hombres,
sino a Dios. En otras palabras, Ananías, tú no estabas obligado a dar eso. Si tú no lo querías dar, ¿por qué lo hiciste? Tú sencillamente la vendías, te quedabas con tu plata y no decías nada, y eso es todo, eso era tuyo. No tenías por qué venir a mentir a la iglesia aquí. Porque dice, vendiéndola no se te quedaba a ti, eso es tuyo. Tú no estabas en esa obligación. Así que el pecado en realidad era lo que estaba en el corazón de Ananías y de Zafira. Tener cierta reputación de dadivosos, de agarrar una reputación entre otros. Y entonces, pero al mismo tiempo, entonces querían hacer eso mintiendo. Y mintieron. Pero, por supuesto, a Dios no se le puede mentir porque Él sabe toda la verdad de todas las cosas. Y a Dios no se le puede agarrar con una mentira. Bueno, sucedió lo que sucedió. Dice, bueno, Ananías, despídete de este mundo y donde hayas guardado ese dinero que dejaste por ahí, yo no sé quién lo va a agarrar porque tú te vas a ir. Y dice que expiró, cayó muerto, y los jóvenes de la iglesia, dice que lo sacaron y fueron y lo enterraron. Dentro de un periodo de 3 horas, ustedes saben la historia, ¿verdad? No necesitamos leer toda esa historia. En 3 horas iba entrando Ananías por la puerta. Allá viene Zafira. Allá viene la doña. Y entró y dice que no sabiendo nada de lo que había ocurrido. O sea, no sabía nada. Llegó hasta donde estaba Pedro y Pedro le preguntó, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Dice, sí, señor, en tanto. O sea, estaban de acuerdo. Tenían que decir lo mismo. Y dice, bueno, y dice que los muchachos que habían enterrado a Ananías iban entrando por la puerta también. Y dice, bueno, mira, ya están los pies de los que enterraron a tu marido y también te van a sacar a ti. Y también cayó muerta. ¿Ves? Un problema serio, pero un problema espiritual en ese momento. Entonces necesitamos un problema espiritual que estaba ocurriendo allí de alguien que quería fama, quería cierta reputación, usó la mentira, una falla espiritual en su corazón, en su vida, le hizo que actuara de esa manera. Bueno, tenemos problemas espirituales allí, ahí aparece eso. Eso de portarse mal en las iglesias, hermanos, eso no es nada nuevo. ¿Por qué no es nada nuevo? Porque la iglesia está llena de gente. Y está llena de gente, y hay gente allí que espiritualmente anda mal. Y cualquier barbaridad puede hacer cuando anda mal. Entonces, claro, las sociedades se han preocupado por meter a todo el mundo en un saco y dice que como fulano se portó mal, todos los evangélicos se portan mal. Bueno, nos meten todos en un saco, el diablo ha engañado a las sociedades de esa manera. Algo distinto a lo que ocurrió en este momento, pero por supuesto el castigo fue diferente también. Dice que todo el mundo tuvo temor. Después que pasó eso, la gente peló los ojos, hermano. Dice que tuvieron temor. ¿Y ustedes creen que alguien más iba a atrever a hacer una cosa como esa? Nadie más, no hay otro caso ahí en la Biblia. No se nos dice que alguien se atrevió a hacer eso, porque el castigo de Dios fue la muerte. El apóstol Pedro ni los tocó, siquiera. Yo me imagino al apóstol Pedro hasta con las manos atrás, diciendo, Zafira, vendiste en tanto la heredad. Sí, Señor, bueno, ahí vienen los muchachos que te van a sacar a ti también. Ni siquiera tuvo que tocarla porque no fue él. La sentencia siempre viene del Señor. Bueno, así van las cosas, hermano. Empezando la iglesia de Cristo, Satanás no se quedó quieto, comenzó a atacar la iglesia naciente con problemas espirituales de esa naturaleza. Otro caso es el caso de Simón el Mago. Eso lo conseguimos en Hechos también en el capítulo 8, el versículo 9 al versículo 13, búsquenlo por allí. 8, 9 al 13. Mire, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, un brujo. Tenemos allí un mago de eso, en otras palabras nosotros le decimos brujo a eso. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le atribuían a Dios lo que él hacía. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, el mismo Simón consiguió algo más poderoso que lo que él hacía, porque lo que él hacía no se podía igualar a lo que los apóstoles estaban haciendo. Lo que los apóstoles estaban haciendo era mucho más grande que lo que él estaba haciendo. ¿Qué sucedió más adelante? ¿Qué quiso hacer después incluso de haberse bautizado? Porque dice que incluso él mismo Simón creyó, y como se bautizaban hombres y mujeres, pensamos que él también se bautizó. Y vamos a saltar al versículo 17, 8:17, y vamos a leer hasta el 25. Dice allí de la siguiente manera, mire: entonces les imponían las manos, estos eran los apóstoles, y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también de ese poder, para que cualquiera a quien yo le impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, después como que se echó una asustadita, ¿no? Después de todo lo que los apóstoles le dijeron. Pero mire, aparecen los corruptos, hermano. En el principio tenía un corazón que de una vez comenzó a maquinar en su mente la forma de hacer dinero con eso. Y quiso pagar por el poder para que también a él le pasara lo mismo. Porque Simón, dentro de todas las cosas que hacía antes, en su magia, seguramente cobraba por su trabajo. Así como la gente va para donde un brujo y por allá les dejan la platica, que de la poca platica que tienen, y entonces ni el brujo ni el otro son ricos porque los dos están en pobreza, porque es un problema espiritual tan grave que todos están en una pobreza increíble. Bueno, hermano, negociar con el Evangelio de Cristo tampoco es nada nuevo. Nada nuevo. Por eso ustedes ven tantas cosas y ven en canales de televisión y ahora en YouTube que se ve cada rato todas esas cosas, que uno se mete y ve cuánta cosa existe. Y allí tenemos cuántas cosas perversas hacen con el Evangelio de Jesucristo para pervertirlo de tal manera que se vuelven comerciantes del Evangelio y comercian con los hermanos en Cristo, sacándoles dinero y haciendo una cantidad de cosas que el Señor no ha mandado de ninguna manera. Bueno, ahí se estaba viendo todo eso. Otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso lo tenemos allí más adelante, ya en la iglesia de Corinto, en el capítulo 5. ¿Qué tenemos allí en el capítulo 5 de la primera carta de los Corintios? Vamos a ver, es el caso de incesto que había allí, un caso de moralidad, de inmoralidad sexual que estaba allí, porque había un hombre que estaba viviendo por lo menos con una segunda mujer. No sabemos si era la segunda o la tercera, no sé. Lo cierto es que uno de sus hijos, con la otra mujer que había tenido antes, estaba durmiendo con la mujer que tenía ahora. Su propio hijo viviendo con la mujer de su padre. Un problema de inmoralidad. Y la iglesia no estaba viendo
las consecuencias terribles y desastrosas y destructivas que tiene el pecado, hermano. Ahí estaban tranquilos. Eso estaba sucediendo y no pasaba nada, y ahí estaba con eso, con esa vagabundería, ese muchacho con esa señora. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, escribe de una manera muy dura. E incluso le dicen: saquen a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo es posible que eso esté pasando y que la iglesia esté aturdida, de manera que no hace nada? Habían problemas morales en ese tiempo. ¿Ves? Ahora, ¿eso es responsabilidad de Dios o de quién? ¿Por qué la gente le echa la culpa a Dios de los errores de las personas y de los pecados de las personas? Yo veo que hay personas que se van de la iglesia por el mal comportamiento de un hermano y dicen: no, es que para yo ser como fulano yo no. Ajá, pero ¿y tú por qué abandonas a Dios? ¿Por qué tienes que ser el que abandone a Dios porque otro se porta mal? Como si Dios fuese el responsable del comportamiento del otro, entonces abandonas a Dios. No es Dios el responsable de eso, hermano. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14, dice: cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que entonces ya tenemos dos que van a dar cuenta, uno por portarse mal y el otro porque abandona a Dios. Y los dos van a dar cuenta, uno por una cosa y otro por otra. Hermanos queridos, estos problemas, desde la primera iglesia, desde la iglesia que estaba en Jerusalén y las iglesias que estaban naciendo a su alrededor, aquí tenemos ya una iglesia que había sido fundada en otra ciudad, en la ciudad de Corinto, ya tenían problemas de moralidad. Y así estaban las cosas, hermano. El pecado y lo destructivo del pecado en la humanidad no se ha detenido y sigue su auge hasta el día de hoy, hermano. Tanto es así que vamos a ver en el próximo encuentro que Dios nos permita tener cómo van las cosas en nuestros días, hermano. Y vamos a hablar de personajes que los cristianos evangélicos los tienen en alta estima incluso. ¿Ves? Cantantes y cosas, lo que dicen esos cantantes acerca de Dios, y la gente los tiene en sus teléfonos y en sus computadoras y cantan sus canciones de esos sinvergüenzas que lo que hacen es insultar a Dios. ¿Sabe lo último? Voy a adelantarles algo. ¿Sabe lo último que dijo Ricky Martin? ¿Cuántos tienen canciones de Ricky Martin por ahí en los teléfonos? Dijo que la Biblia es irrelevante porque no tiene poder. Eso lo dijo hace poco, hace unos 2 o 3 meses atrás. La Biblia es irrelevante, no tiene poder. Eso es una blasfemia, hermano. Bueno, pero sigan oyendo a Ricky Martin si quieren. Para que les siga instruyendo en esas barbaridades y esas blasfemias que salen de su boca. Bueno, no vamos a hablar más de él, ¿verdad? Ya hablé suficiente. Hermano, estamos llenos de perversión en nuestras sociedades, hermano. Estamos llenos de una cantidad de cosas que blasfeman contra el Señor. Y así iban las cosas en los tiempos de los apóstoles. Estamos hablando del siglo I todavía. 20 siglos después, miren dónde van las cosas. Todavía vamos por ese camino de inmoralidad que ahora supera lo insuperable. Tenemos ese tipo de cosas ahora ahí. Muy bien, ahí está el caso de ese incesto que hubo allí, y siguen habiendo cosas hoy en día. Estaba leyendo la noticia esta semana, después de tantas noticias que les he dicho, siguen saliendo noticias. Siquiera la otra vez que les dije esa noticia era el papá casándose con la hija. Esta semana el pastor Will Graham estaba hablando de un hombre también en los Estados Unidos que solicitó
a las autoridades de, yo no recuerdo el estado en el que él está, pero solicitó a las autoridades de su estado casarse con su hijo biológico, con un varón, su papá casándose con su hijo. Bueno, uno dice, eso como que es peor. Bueno, uno no sabe ya lo que es peor, hermano. Ya no se sabe lo que es peor. Lo cierto es que vamos empeorando, así van las cosas, hermano. Así van las cosas. De inmoralidades, ahora atrocidades como estas que siguen ocurriendo en el mundo y que la humanidad no está viendo como destructivo, sino como algo que así tiene que ser, que eso es normal, así vamos a vivir felices y felices para siempre. ¿Ves? Nos casamos y felices para siempre. Y no es así, hermano. La humanidad está yendo a la destrucción completa y al clímax, al tope de lo que Dios necesita para juzgar la tierra, hermano. Así vamos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a estas cosas de inmoralidad? Mire, si el apóstol Pablo fue capaz de escribir de esa manera, yo me puedo imaginar cómo estaba el apóstol Pablo de abrumado por las cosas que él veía en esos tiempos. Porque yo no creo que Pablo haya hablado de esa manera o que Dios le haya inspirado a Pablo a hablar de esa manera sin que cosas como esas estuviesen ocurriendo. Nosotros tenemos, de acuerdo a ciertos historiadores de la antigüedad, como Josefo y otros historiadores muy respetados de la antigüedad, que hablan de gobernantes romanos incluso que eran homosexuales y que incluso eran pedófilos. Por ejemplo, se habla así de Augusto César, el emperador romano Augusto César, después que ya no lo satisfacían las mujeres, dice la historia, que se fue con los hombres y que finalmente después de los hombres se fue a tener relaciones con niños. Eso lo dice la historia, no tenemos algo así en las escrituras, por supuesto. La escritura se preocupa por otras cosas, pero los historiadores coinciden en que eso pudo haber sido por algunos datos que han conseguido en las excavaciones. Ahora bien, si el apóstol Pablo habla de esta manera, por algo será. Capítulo 1 de Romanos, hermano. Capítulo 1, versículo 21 en adelante. Eso está hasta el final de ese capítulo, pero vamos a leer algunos versículos del 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, yo creo que con eso ya es suficiente, ¿verdad? ¿De qué está hablando ahí? De inmoralidades y atrocidades sexuales que se estaban cometiendo en ese tiempo, hermano. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres. Y bueno, cuando habla de que cambiaron, también las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, porque de los dos habla de la misma manera. Quiere decir que también había lesbianismo, mujer con mujer. Eso es viejo, hermano. Eso es muy viejo. El apóstol Pablo reaccionó de esta manera, hermano.
¿De qué manera creen ustedes que la iglesia de Cristo tiene que reaccionar ahora, hermano, contra estas cosas? Si esto es lo que la palabra de Dios dice. Hermano, las noticias que están saliendo ahora son que hay pastores transgéneros ya. No he oído de eso en Venezuela. No sé si hay en Venezuela, pero ya en los Estados Unidos hay pastores transgéneros en las iglesias. ¿Cómo le parece? Hombres que ya se visten como mujer, son pastores y que son hombres que tienen relaciones con otros hombres. Bueno, una lista como esta que está aquí, y no llegamos hasta el versículo 32 para seguir esa lista atroz de cosas que estaban allí. Lista de males que para ese tiempo iban en crecimiento y que hoy tenemos los niveles prácticamente incontrolables, hermano. Estaba leyendo una noticia de unos presos, hombres, pero están solicitando ser trasladados a las cárceles de mujeres porque ellos son mujeres. ¿Vale? Eso dicen ellos, ¿no? Y entonces ahora se les está poniendo el problema por haber aceptado este tipo de cosas y estar legalizando este tipo de cosas. Ahora los hombres quieren estar en las cárceles de mujeres porque dicen que ellos son mujeres, se sienten mujeres. Tienen que estar en las cárceles con las mujeres, pero son mujeres. Yo no sé qué tipo de atrocidades irán a pasar allá y cuánto vagabundo de esto estará mintiendo para ir a ver qué hace con aquellas muchachas allá. Hermano, vagabundería es vagabundería, hermano. Vamos a estar con cosas. Hermano, esto está en la palabra de Dios así. Así van las cosas, hermano. Así van las cosas. ¿Acaso tenemos que estar firmes, sí o no, hermano? O acoplarnos a esta cantidad de cosas que ocurren en el mundo de esta manera tan atroz. O nos mantenemos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos que decidir entre esas dos cosas. Si los pastores de esta iglesia mueren hoy, ¿quién va a ser pastor? Y bueno, como las leyes han cambiado, podría ser un transgénero, ¿no? No sé. ¿Cómo le parece? ¿Qué van a hacer, hermano? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde se van a mantener? Todas estas cosas son importantes de pensarlas, porque así iban las cosas en los días de los apóstoles y mire ahora cómo van. El último caso que vamos a tocar, para no tocar todo lo que está en el Nuevo Testamento en la carta de los apóstoles, es el caso que el apóstol Pablo también mencionó en segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al versículo 12, porque no solamente habían problemas de moralidad, habían problemas espirituales que llevaban al punto de que llevaban a las personas a hacer otras cosas y vamos a decir, aprovecharse de ciertas situaciones para aprovecharse de los otros hermanos. En la segunda carta, capítulo 3 de Tesalonicenses, versículo 10 al 12, ¿qué problema tenemos allí? Vamos a ver. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bueno, había unos flojos aquí, hermano, en la iglesia de Tesalónica. Esta es otra iglesia. Ahí en la iglesia de Tesalónica estaban ahí flojeando. Bueno, hoy en día hay dificultades de trabajo y todas esas cosas. Yo no quiero decir que no existan eso, pero que no sea, hermano, que no sea, que la falta de trabajo no sea porque es flojo. Que sea por otra cosa, porque perdió el trabajo, no consigue, anda buscando y está haciendo la diligencia, pero no por flojo, no. ¿Me entiende cómo es la cosa? Ahora bien,
Ahí tenemos ese problema. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? Ya les he estado diciendo algunas de esas cosas, pero el apóstol Pablo es uno de los que reacciona más fuerte con respecto a eso, y también el apóstol Pedro habla bastante de eso en sus cartas, pero el apóstol Pedro dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y habla de una manera bastante fuerte con respecto a la maldad de la humanidad. Él quiere dejar claro que el pecado es destructivo y que el pecado tiene que ser evitado en la vida de las personas, sobre todo en la vida de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Evitado porque destruye, el pecado destruye a las personas. Y eso es en gran parte lo que los apóstoles están diciendo. Dejaron claro, hermano, los apóstoles que la esencia del remedio para el pecado está en la persona de Cristo. Que no hay ninguna otra manera de librarse de las consecuencias del pecado sino en la persona de Cristo, hermano. No hay otra manera de hacerlo. La persona vive en su pecado, en la humanidad, y al final el pecado lo puede llevar a destruir. Dejaron claro también que el pecado está llenando la tierra de maldad, de perversión, y que esa es la razón por la cual la humanidad al final tiene que ser juzgada. ¿Ven? Esa humanidad tendrá que ser juzgada de una manera bastante terrible. Allí mismo, en la carta a Tesalonicenses, en la segunda, vamos a leer esta última cita, en el capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Vamos a ver cómo dice. Miren lo que dice el Señor. Y a vosotros que sois atribulados, dados reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es la reacción de los apóstoles con respecto a una persona que anda desobedeciendo a Dios. Vendrá en llama de fuego, cuando venga por los suyos, pero en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron al Señor Jesucristo. ¿Haciendo qué? Excluyéndolos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y eso es lo más terrible que le puede ocurrir a una persona, estar excluido del reino de los cielos. Ser excluido del reino de los cielos. Lo más terrible que pueda ocurrirle a una persona. Mis amados hermanos, ya se ha cumplido en gran parte lo que la Sagrada Escritura dice acerca de la maldad en el mundo. Yo no sé qué más tendremos que ver, ¿no? ¿Qué otra cosa mala tendremos que ver? ¿Qué otro tipo de perversión tendremos que ver que no hayamos visto? Yo no sé. Pero lo que sí sabemos es que hemos visto suficiente. Si aparecen otras cosas que no hemos visto, bueno, pero lo que sí sé es que hemos visto suficiente para saber que el mundo va encaminado al juicio que les espera por causa de todas estas cosas. Así que, hermanos, a estar firmes, mantenernos en la fe. El Señor ha prometido y cumplirá todas las cosas que ha prometido. Ni que sueñe Satanás que le va a ganar una al Señor, ni la mitad de una le va a ganar, tampoco. El Señor tiene el control de todas las cosas y al final Satanás será encarcelado por 1000 años, luego lo van a soltar por un poco de tiempo para hacer ciertas demostraciones que el Señor quiere hacer, no para darle chance, porque el chance ya no tiene, ya él ha sido condenado, la Escritura dice que él irremediablemente va a caer al infierno al final, y después de eso, que sea soltado por un poco de tiempo, será otra vez atrapado y lanzado al lago de fuego donde pasará su eternidad. Más nada, ahí no hay vuelta atrás, eso es todo. Y sabe una cosa, lo peor de todo, hermano, que el Señor hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, pero lamentablemente muchos le han seguido
y van a llegar allá también. Pero el Señor no hizo el infierno para la humanidad. Él lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero si alguien le sigue al diablo y a sus ángeles, pues allá van a llegar también. Irremediablemente, porque si ese es el camino que toman, pues llegan al final de ese camino. Entonces, hermano, tú que has entregado tu vida a Cristo, mantén tu fe. Y si no has entregado tu vida a Cristo, hazlo. Hazlo. Tienes tiempo, estás aquí, todavía tienes vida para hacerlo y reconocerlo. De esa manera. Entonces, hermanos, mi Dios los bendiga, los guarde.